Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Sandra del Pilar Báez Rodríguez, estudiante de la Escuela Judicial, primer ciclo de la filial San Estanislao. A continuación estaré realizando una presentación del trabajo grupal dentro de la asignatura Derecho Procesal Constitucional bajo la orientación del profesor Dr. Rubén Galeano. Este trabajo es un trabajo integrador que consiste en un breve análisis del acuerdo y sentencia número 111/2020 de la Corte Suprema de Justicia, dictado por la Sala Constitucional en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra resoluciones judiciales emitidas en un juicio de amparo promovido por Juan Carlos Lescano Flecha. El caso tuvo su origen en una solicitud de acceso a información pública referente a declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades y funcionarios públicos presentada conforme a la Ley 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública. Ante la falta de respuesta de la Contraloría dentro del plazo legal establecido, se configuró la denominada denegatoria ficta, lo que motivó también la promoción del amparo constitucional. Los órganos jurisdiccionales intervinientes hicieron lugar a la acción y ordenaron la entrega de la información solicitada. Posteriormente, la Contraloría General de la República promovió la acción de inconstitucionalidad contra la acordada número 1005 del 2015 y contra las resoluciones judiciales dictadas en el proceso. Y a continuación, entonces, los integrantes del grupo estará realizando el análisis breve de cada voto de los ministros y magistrados. Así, Marisa Báez estará realizando un breve análisis del voto del ministro Alberto Martínez Simón, Marcelo Báez, el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Felipe Santiago Benítez estará realizando el análisis breve del voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Eliana Barreto, el voto de la ministra Carolina Llanes, Gloria Alvarenga, de la magistrada María Mercedes Bougermini, y quien les habla, Sandra Báez. A continuación presentaré entonces el análisis breve del voto del ministro Marcos Riera Hunter, quien presentó una postura parcialmente distinta a la mayoría de la Sala Constitucional. En primer lugar, rechazó la acción de inconstitucionalidad porque consideró que la Contraloría General de la República no acreditó una legitimación activa ni un agravio constitucional concreto conforme a lo estipulado en el artículo 550 del Código Procesal Civil. Según el ministro, no basta simplemente con un desacuerdo institucional, sino que debe existir una afectación directa de derechos constitucionales. Sin embargo, aunque rechazó formalmente la acción, también cuestionó constitucionalmente la acordada, señalando que la Corte Suprema habría excedido sus atribuciones al crear procedimientos y reglas procesales que corresponden al Poder Legislativo, afectando así el principio de división de poderes. Además, hizo lugar parcialmente a la acción respecto a resoluciones que ordenaban entregar información sobre cónyuges, bienes gananciales e hijos menores de funcionarios públicos. Así, el magistrado sostuvo que el derecho de acceso a la información pública no es absoluta, es decir, se debe armonizar con el derecho de la intimidad y la protección de la vida privada. Para fundamentar también su voto, este magistrado hizo uso de varios artículos de la Constitución Nacional, tales como el artículo 137, 259, 134 de la Constitución Nacional. También analizó las leyes 5282/2014 y la ley 5033/2013, además del artículo 550 que ya cité anteriormente.
Desde mi opinión, así considero que el magistrado aplicó correctamente las normas constitucionales y legales, especialmente la que guarda relación con el principio de legalidad y de prelación de las leyes. Finalmente, considero que el voto del doctor Marcos Riera Hunter presenta una argumentación jurídica sólida y también equilibrada, porque protege tanto la transparencia pública así como los derechos fundamentales, ya sea de intimidad y privacidad. Además, a través de su fundamentación también reafirma la importancia de la supremacía constitucional y del respeto a las competencias establecidas por la Constitución y las leyes. Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Garreto. En esta oportunidad voy a exponer sobre la postura sostenida por la ministra Carolina Illanes dentro del acuerdo de sentencia número 111 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. La ministra sostiene una postura favorable a la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. En primer lugar, considera que dichas declaraciones poseen carácter público debido a que están vinculadas directamente con el ejercicio de funciones estatales y con el manejo de los intereses públicos. La ministra entiende que el acceso ciudadano a esta información fortalece la transparencia y constituye una herramienta fundamental de control democrático. Asimismo, señala que el principio republicano exige publicidad de los actos de gobierno y rendición de cuentas por parte de quienes ejercen funciones públicas. Otro aspecto importante de su voto es el reconocimiento del derecho a la información pública como un derecho constitucional protegido por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Según su criterio, la ciudadanía tiene derecho a conocer información relacionada con el patrimonio de los funcionarios públicos para prevenir cualquier hecho de corrupción y garantizar transparencia en la administración estatal. Con relación al derecho a la intimidad, la ministra no niega su existencia, pero sostiene que dicho derecho no es absoluto cuando se trata de funcionarios públicos. Es por ello que realiza una ponderación entre el interés público y la privacidad individual, concluyendo que debe prevalecer siempre el interés general y la transparencia y control ciudadano. También fundamenta su voto en instrumentos internacionales ratificados por Paraguay, especialmente la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas convenciones promueven mecanismos de transparencia, control patrimonial y acceso a la información relacionada con la función pública. Desde mi punto de vista, considero correcta la postura sostenida por la ministra Carolina Illanes. Entiendo que su interpretación se ajusta a los principios constitucionales de transparencia, publicidad de los actos públicos y fortalecimiento del sistema democrático. Además, considero acertada la ponderación que realiza entre el derecho a la intimidad y la necesidad del control ciudadano sobre los funcionarios públicos. En conclusión, la ministra Carolina Illanes votó por rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida, sosteniendo que las resoluciones impugnadas eran compatibles con la Constitución Nacional y con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Su postura se encuentra respaldada tanto por normas constitucionales como por principios democráticos y convenciones internacionales aplicables al caso. Muy buenas tardes, queridos colegas. Me presento ante la audiencia. Soy el abogado Marcelo Báez y estaré abordando los puntos en cuestión. Resumen sostenida por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. El tema abordado, acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. En los autocaratulados, amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. La posición adoptada por el señor ministro Manuel Ramírez Candia toma la postura del voto por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en contra de 4 resoluciones judiciales emanadas de los magistrados y en contra de la acordada número 1005/15 en los autocaratulados amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Sostiene en su análisis que no hubo cuestiones arbitrarias que afecten el derecho y los principios constitucionales. El señor ministro manifiesta que las sentencias recaídas en autos
que han autorizado la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios cumplieron con el objetivo de todo proceso de amparo, que es la de salvaguardar los principios y derechos constitucionales consagrados en nuestra Constitución. Por lo tanto, las sentencias recurridas no son inconstitucionales. Sostiene que en un Estado democrático la publicidad es la única herramienta que tiene el ciudadano al derecho de informarse. En ese sentido, proveer toda información patrimonial de las personas en función pública es relevante para el control. Menciona estas normativas consagradas en nuestra Constitución, que es el artículo 28, el derecho a informarse, y la ley 5282/14, el acceso a la información pública. Finalizando lo expuesto por el excelentísimo ministro señor Manuel Ramírez Candia, señala que las resoluciones judiciales y acordadas mencionadas, atacadas por el peticionante de la acción de inconstitucionalidad por parte de la Contraloría General de la República, no se funda en normas contrarias a la Constitución, sino que se justifican en ellas las normas constitucionales y legales invocadas. El artículo 28, derecho a informarse y acceso a la información pública. El artículo 134 de los recursos de amparo. El artículo 137 de la supremacía de la Constitución. Las normas legales también invocadas, la ley 5282/14 de libre acceso a la información pública y la acordada de la Corte Suprema de Justicia, la número 1005/15, y el artículo 556 del Código Procesal Civil sobre las garantías constitucionales. Desde mi opinión personal, estoy a favor del voto del señor ministro Ramírez Candia, donde concluye que las normas constitucionales y legales fueron aplicadas correctamente, donde trajo a colación dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Considero que las informaciones sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos son necesarias a la aplicación de la publicidad para que el ciudadano pueda tener el rol del control en un Estado republicano. En cuanto al cuestionamiento del peticionante de la acción de la inconstitucionalidad, que es la Contraloría General de la República, fundamentó que la acordada de la Corte Suprema, la 1005/15, es inconstitucional y que la resolución judicial no reunía las reglas para la vía del amparo y que la ley 5882/14 está encima de la acordada, pues en realidad la acordada 1005/15 regula y llena ese vacío. También el señor ministro sostuvo que los magistrados inferiores dictaron conforme a la Constitución y las normas legales vigentes y fundamentaron correctamente las decisiones. Aplicaron criterios razonables y también se entendió que no hubo violación del debido proceso ni de los derechos y garantías constitucionales. La doctrina y especialistas citados en este resumen del Owen Fix, Democracia en una teoría de libertad de expresión, Buenos Aires 2010. El criterio doctrinario hace referencia a la necesidad de las transparencias públicas, señalando que el interés público no puede confundirse con el simple interés de conocer datos de la persona. Muy buenos días para la audiencia, soy el abogado Felipe Benítez. El objeto de este video es exponer mi opinión sobre el voto emitido por el excelentísimo ministro Eugenio Jiménez Rolón en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020, recaído en el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovido por la Contraloría General de la República, en los autos Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. El marco normativo del voto se sustenta en una interpretación sistemática de la Constitución Nacional del Paraguay, en el artículo 28 y 104, el Código Procesal Civil, artículos 15, 23, 224, 260, 462, 463, 526, 538, 545, 546, 547, 556, 562, 582 y 586, así como la ley 5033/13 y la acordada número 1005/15,
Esta base normativa revela un enfoque integral donde se conjugan disposiciones constitucionales, procesales y reglamentarias para garantizar la supremacía constitucional y la tutela judicial efectiva. Fundamentos esenciales del voto es el artículo 586 del CPC, que erige como norma especial lex specialis en materia de impugnación de inconstitucionalidad en juicios especiales. El ministro sostiene por su carácter específico debe prevalecer sobre las reglas generales aplicables a procesos ordinarios, reafirmando el principio de especialidad normativa. Así también el artículo 446 del CPC reconoce la admisibilidad de la excepción de inconstitucionalidad en juicios especiales de cualquier naturaleza. La expresión de cualquier naturaleza es interpretada como cláusula de amplitud que impide cualquier restricción y garantiza la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad en cualquier tipo de proceso. La garantía procesal en los artículos 538, 545, 546 y 547 aseguran al litigante la posibilidad de obtener la excepción de inconstitucionalidad en todas las etapas procesales, tanto en primera instancia como en grado de apelación o en casación. Esto refuerza el principio de acceso irrestricto al control constitucional. También el artículo 582 del CPC faculta al juez de amparo a remitir los antecedentes a la Sala Constitucional cuando la resolución del caso lo requiera. Requiera pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma. El trámite incidental no suspende el proceso principal, garantizando la celeridad y la tutela efectiva. Doctrina del ministro doctor Jiménez Rolón enfatiza que la urgencia propia del amparo no habilita la restricción de garantías constitucionales fundamentales en su razonamiento. La promoción de la inconstitucionalidad dentro del amparo transforma la naturaleza del proceso, que deja de ser un amparo ordinario para convertirse en un cauce procesal especial regido por reglas de brevedad, plazos y sustanciaciones específicas. Asimismo, destaca que la presentación de declaraciones juradas implica autorización para su difusión condicionada a la previa autorización judicial, lo que asegura un equilibrio entre transparencia y protección de derechos fundamentales. Mi análisis crítico sobre el voto del ministro se inscribe en una línea garantista que prioriza la supremacía constitucional y la tutela judicial efectiva. Su interpretación del artículo 586 del CPC como norma especial reafirma el principio de jerarquía normativa y la prevalencia de disposiciones específicas sobre las generales. Además, su rechazo a la restricción de garantías en el amparo por razones de urgencia constituye una defensa del núcleo esencial de los derechos fundamentales, evitando que la celeridad procesal se convierta en un pretexto para limitar el acceso al control constitucional. Este enfoque se alinea con la doctrina constitucional comparada, que reconoce que los procesos de amparo, aun siendo sumarios, no pueden desnaturalizarse ni vaciar de contenido las garantías sustantivas que protegen. En conclusión, el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón representa una interpretación sistemática y garantista del ordenamiento jurídico paraguayo, al sostener la prevalencia de las normas especiales en materia de inconstitucionalidad y rechaza la restricción de garantías en el amparo, reafirma el principio de supremacía constitucional y asegura
la tutela judicial efectiva. Comparto el criterio sustentado por el ministro Eugenio Jiménez Rolón en virtud de la fundamentación expuesta y la interpretación sistemática de las normas procesales constitucionales aplicables. Un saludo para todos, mi nombre es Gloria Liz Alvarenga Gaona. A mí me corresponde el análisis del voto de la doctora María Mercedes Bullermini en la acción de inconstitucionalidad promovido por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el senador Juan Carlos Lezcano Flecha contra la Contraloría General de la República, en el acuerdo y sentencia 111 del 11 de junio del 2020, siendo ella una de las magistradas en sorteo para analizar la acción interpuesta por la Contraloría. Ella es una de las magistradas que resume y vota por la inconstitucionalidad parcial. ¿En qué se basa? Haciendo un exhaustivo análisis y trayendo a colación varios articulados legales, expone primeramente, siendo objeto de la acción de inconstitucionalidad o puntualizado la acordada 1005/15, y también todas las resoluciones ya emanadas en lo largo de este juicio. Ella puntualiza, mejor dicho, que no corresponde una inconstitucionalidad debido a que, como la Contraloría expone, hubo arbitrariedad y para el efecto debería de haber ausencias de argumentaciones que no fueron el caso. Sin embargo, menciona también varias leyes, ¿verdad?, que fueron modificadas, como la 533 del 2013, que fue modificada por la 5355 en el 2019 ya, que regula el artículo 104 de la Constitución Nacional. Siempre menciona y puntualiza a la Constitución Nacional, a nuestra Carta Magna, en varios artículos que le dan poder a la Corte y a la Sala Constitucional dentro de sus atribuciones tomar las posturas correspondientes. Sin embargo, los recursos no fueron presentados en los estadios procesales, es donde no corresponde la inconstitucionalidad frente a la acordada, porque no fue arbitraria y en cuanto a varias resoluciones. Sin embargo, entrando en análisis más ya al término, por supuesto, ella menciona a la ley 5282/14, que es sobre la información pública, que de hecho hay varias leyes que fueron promulgadas para garantizar la información pública, tanto certera, acertada, que fue parte o fue objeto de esta acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, ella llega a la conclusión de una inconstitucionalidad parcial debido a que el derecho al acceso de información pública o a la información certera se contrapone con el derecho a la privacidad, al derecho de garantizar la privacidad de las personas, trayendo a colación jurisprudencias italianas, también la de la Corte de Derechos Humanos, donde el garantismo de acceder a información precisa y certeras también se contrapondrían con las informaciones privadas a las que podemos acceder de cada persona. Es donde ella llega a la conclusión que cada situación es diferente y existe un límite de acceso a información pública,
para exponer la información privada de cada persona en la función pública. Yo concuerdo realmente con esta decisión de la doctora María Guglielmini de hacer lugar a una inconstitucionalidad parcial debido a que corresponde el análisis, ya largo análisis que ella interpone del conflicto que existe entre el derecho de la información pública y el derecho a la privacidad, en base a todas las jurisprudencias. Muchas gracias. Soy la abogada Marisa Báez. Me corresponde analizar el voto del ministro Alberto Martínez Simón en cuanto a la acción de inconstitucionalidad que fue promovida por la Contraloría General de la República. Las normativas que el ministro estuvo utilizando fueron los artículos 28 de la Constitución Nacional, artículo 2, 4 y 23 de la Ley 5282/14, artículo 4 de la Ley 1682/01, el artículo 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2 y 5, inciso C de la Ley 1969/02 que modifica la Ley 1682/01. Así también se abocó a una sentencia emitida por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, Claudio Reyes versus Chile. Con todo esto, el ministro votó por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, mencionando de que no se vulneró ningún derecho constitucional, como así también la Corte actuó de forma correcta al dictar la acordada 1005/15. Desde mi opinión, considero acertado el voto del ministro Alberto Martínez Simón en cuanto al rechazo de la acción de inconstitucionalidad, ya que el derecho de acceso a la información pública constituye un derecho humano fundamental que es reconocida tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales. La información contenida en las declaraciones juradas de bienes y rentas posee carácter público, ya que así lo establece expresamente la Ley 5282/14. En sus artículos 2, 4 y 23 mencionan de que toda persona tiene derecho al acceso a la información pública sin mencionar interés alguno, salvo las excepciones expresas en la ley. Y en este caso en particular no existe ninguna disposición que declare secreta o reservada las declaraciones juradas de bienes y rentas que son presentadas ante la Contraloría General de la República. A mi criterio, las declaraciones juradas de bienes y rentas no constituyen una documentación íntimamente privada, ya que se relacionan con la transparencia estatal, el control ciudadano y la lucha contra la corrupción. Por ende, no pueden ser equiparadas con la Ley 1682/01, que es la ley que protege el derecho a la intimidad de las personas. De la misma manera, considero importante señalar que el derecho al acceso a la información se encuentra protegido por el artículo 28 de la Constitución Nacional, como así también se encuentra protegido por los artículos 13 y 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los cuales garantizan tanto el derecho de buscar y recibir información, como así también el acceso a recursos judiciales sencillos y efectivos frente a violaciones de los derechos fundamentales. Es importante señalar también el precedente Claudio Reyes versus Chile, que fue una sentencia emitida por la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos, el cual es totalmente aplicable a nuestro sistema constitucional paraguayo, ya que reconoce que el derecho al acceso a la información es parte esencial de la libertad de expresión, como así también de la transparencia democrática. Por otra parte, también estoy de acuerdo con el criterio de que la acción de amparo es la única vía judicial adecuada para reclamar la información pública, ya que no existe ningún otro método y tampoco la acción de amparo está prohibida expresamente por la ley en estos casos. Los artículos 2 y 5, inciso C de la Ley 1969/02, que modificó a la Ley 1682/01, menciona de que fortalecen aún más el carácter público de la información solicitada, ya que reconoce que las fuentes públicas de información son libres para todos, como así también constan en registros o fuentes públicas. En consecuencia, considero que la acordada número 1005/15 no implicó una extralimitación de funciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, sino una reglamentación necesaria para garantizar el ejercicio efectivo de las disposiciones constitucionales en ausencia de procedimientos específicos.
Entiendo que las resoluciones judiciales que fueron cuestionadas no vulneran ninguna disposición constitucional, ningún derecho constitucional, sino más bien garantizan el control ciudadano, la transparencia y el acceso a la información pública.